título de este sermón se llama El infierno es real. El infierno es real. Así que, puedes hacer muy bien la cortina ya. A ver qué dice. Léelo. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y después el juicio. O sea que el purgatorio no existe. El purgatorio no existe. Eso que uno muere y le hacen un par de rezos para que el alma se salve, eso no existe. Esas almas que dicen que andan vagando por ahí, esas después de uno muerto, tampoco existe, ¿sí? Cuando uno acepta al Señor Jesucristo, se va al cielo, y si no lo acepta, se va automáticamente a una eternidad sin Dios en el infierno, como dice la palabra. En Deuteronomio 18:11, la palabra de Dios dice que la gente no tiene que consultar a los muertos, porque ya más nada pueden hacer en este mundo. Léelo, ¿sí? Deuteronomio 18:11 dice que los muertos nada pueden hacer, que no tenemos que consultar a los muertos. Si bien cuando pasa algo así, que fallece algún familiar, uno por el cariño le habla, se despide, eso no está mal. Eso no está mal. Lo que realmente está mal es consultar o idolatrarlo o creer que es el centro de su vida. Dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Cuando uno consulta a los muertos, en realidad el que te va a contestar es el diablo. Porque los familiares que se han ido o la gente que se ha ido de esta tierra ya no pueden hacer más nada en esta tierra. No puede, esas almas que dicen que andan vagando, no existen. La Biblia habla en Efesios 2:2 del príncipe de la potestad que opera en el aire, ¿sí? Los hijos el espíritu que opera en las personas que desobedecen a Dios, porque hay espíritus en el aire, ¿sí? Y estos espíritus operan, ¿qué dice? En Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando la gente consulta a los muertos y le hace preguntas, en realidad no te va a hablar ese espíritu, el alma de esa persona, no te va a hablar la persona, el que te va a hablar es el diablo, porque los muertos, lo que fallecen, o se van al cielo y al infierno, y no hay comunicación con ellos. La palabra de Dios dice que está el príncipe de la potestad del aire. Los demonios tienen poder en el aire, ¿sí? Y son ellos los que se transfiguran en seres humanos o pueden tener la misma voz, pero la palabra habla claro y dice que el príncipe de la potestad del aire es un espíritu que opera en la gente que desobedece la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un poco acerca del infierno, ¿sí? Dónde está ubicado, qué es el infierno y lo que habló Jesús acerca del infierno. Un doctor especialista en medicina interna de las enfermedades cardiovasculares, esta persona, cuando la gente fallecía, siempre los intentaba resucitar, como una palabra decirla. Y este hombre no creía en Dios, no creía en el cielo, no creía en la resurrección de los muertos, tampoco creía en el infierno, pero en el 1977 algo lo hizo cambiar de parecer, algo lo hizo cambiar su forma de ver las cosas. Cuando estaba resucitando a un muerto, dice que él parecía en ese momento
que sus pupilas estaban dilatadas, se estaba muriendo, y de repente cuando él lo reanimaba, decía, estoy atormentado, estoy en el infierno, no te das cuenta que estoy acá en este lugar, por favor ayúdame, no me dejes entrar a este lugar, sacame de este lugar. Esa persona estaba aterrorizada de lo que estaba viendo y sintiendo en ese momento. Le decía, no entiendes que estoy en este lugar, sacame del infierno, no me dejes regresar. Este hombre, el doctor Rowling, dice que ninguna expresión en este mundo se podía comparar a los gritos y la cara de horror de esta persona que estaba experimentando ese encuentro con el infierno. La Biblia habla claramente, ¿sí? En el Nuevo Testamento hay más de 162 referencias que hablan acerca del infierno, y Jesús habló más de 70 veces acerca de lo que es el infierno. Acá, por ejemplo, Jesús hace una ilustración de una imagen escalofriante acerca del infierno en Lucas 16, del 22 al 28. Hablaban de dos personajes. Uno era un rico y otro era un mendigo. El rico dice que se fue al infierno, al Sheol, y el pobre se fue al seno de Abraham, que sería como el paraíso en ese momento. Pero no por uno ser rico y otro ser pobre, se fue uno al cielo y otro al infierno. Simplemente que el rico no aceptaba al Señor, y el pobre, si era un cristiano, quería vivir en esa condición, pero era un cristiano. Y dice así la historia: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. El seno de Abraham se encontraba en el centro de la tierra. Todavía no podían acceder al cielo porque tenía que venir Jesús y morir por nuestros pecados. Cuando Jesús muere, descendió 3 días al centro de la tierra, y era como una especie de paraíso donde estaba Abraham, y todas las almas todavía no tenían acceso al cielo. Y en ese lugar también estaba el infierno, en un lugar apartado. Y tuvo esta conversación el rico pidiéndole a Abraham, al padre Abraham, pidiéndole que Lázaro moje su dedo en agua y refresque la punta de su lengua, porque estaba atormentado en llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado acá y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre ustedes y nosotros, de manera que el que quiera pasar de acá para allá no puede. Entonces le dijo: Te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Sin duda, el infierno es un lugar de tormento eterno. Es un lugar de tormento eterno. Hace una semana fuimos a comprar con mi mujer en una cinguería una chapa, un chapón de 1,30 m de largo por 0,97 m de ancho, casi menos 1 metro. Cuando vimos a este hombre, al dueño de la cinguería, vimos que este hombre pareciera que era muy codicioso por la plata y un hombre engañador. Efectivamente, cuando compramos la chapa, yo le iba a subir al auto, el hombre muy amable me dijo: ¿Quieres que te ayude? Y yo le dije: No, gracias, Dios los bendiga, hasta luego. Cuando voy a mi casa, miro la chapa, y la chapa era de una medida más corta. Entonces yo al otro día voy, y este hombre lo que hizo es venderme un recorte de una chapa más corta, porque le sobraba.
Entonces yo voy y le digo, Señor, usted me ha vendido una chapa que es más corta. Dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Dónde estuvo la confusión? Fue, la llevó adentro al empleado, le dijo, cortame una chapa. Y había también ahí un cliente que yo le dije, ¿no será que este hombre me va a querer cobrar después de que se equivocó más cara la chapa? Efectivamente, cuando sale de ahí, le dijo al empleado, pesa la chapa. Cuando pesa la chapa me dice, bien, son 2.000 pesos más. Y yo le digo, pero mire, le digo, si el error no fue mío, yo le di las medidas, porque tampoco me había dado factura para corroborar. Y dice, no sé de quién fue el error, pero tampoco me dio factura. Entonces le digo, pero mire, ¿y mi tiempo y mi nafta y mi gasolina? ¿Quién me lo devuelve? Le digo, si no fue el error mío. Y él me dice, sí, pero vale 2.000 pesos más, pero explíqueme eso usted, le decía yo. Y él me dice, bueno, toma, llévate la chapa. En ese momento yo le dije, mire, le quiero contar algo porque no sé si nos vamos a volver a ver. Le quiero contar que soy pastor. Me dice, ya está con el sermoncito. Ya está con el sermoncito. ¿Ahora qué me va a decir? Me dice. Y yo le dije, sabía que usted me iba a decir eso. En ese momento le empecé a predicar del cielo y el infierno. Y le dije, mire, todo no es la plata, todo no es el dinero. Mire, le digo que hay un cielo, y si uno acepta a Jesús se va al cielo, y si uno lo acepta se va a un infierno. Y empezó a los gritos, ese hombre que parecía muy modosito, muy buena persona, el dueño de la cinguería, empezó a los gritos y me decía, me voy a arder en el infierno, me voy a morir en el infierno, decía. ¿Cuántas veces a ese hombre le habrán hablado del Señor y rechazó a Dios? Por orgullo, arrogancia, por codicia, avaricia. El infierno es un lugar de fuego y uno decide pasar la eternidad en el infierno o pasar la eternidad con el Señor. En Lucas 16:24 decía este hombre, estoy atormentado en llamas. Búscame Mateo 25. Mateo 25. Estoy atormentado en llamas. En Mateo 13:42 Jesús dijo, y le echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y crujir de dientes. El infierno es un lugar donde se crujen los dientes de tormento y de dolor, y el tormento es eterno. Acá Jesús en Mateo 25:41 dice, apártense de mí, maldito al fuego eterno. O sea que el fuego es eterno. Acá en Mateo 25:31 al 46 dice así. Está hablando del juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá a lo de su izquierda, apártense de mí, maldito al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste.
Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste por estos pequeños, tampoco lo hiciste por mí. E irán todo esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Toda persona que no se encuentra escrito en el libro de la vida, toda persona que rechazan a Jesucristo, toda persona que vive en pecado, toda persona que va de iglesia en iglesia, toda persona que no obedece la palabra de Dios, Jesús le va a decir, apártense de mí, maldito al fuego eterno. En Apocalipsis 20:15 dice así, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Toda persona que no vive conforme a la voluntad de Dios va a ir a ese lugar por la eternidad. La Biblia habla y declara dónde se encuentra el infierno. Lo dice en Hechos 2:31 cuando Pedro habló de la resurrección de Jesucristo, que dijo que su alma no fue dejada en el Hades, en el infierno. En Mateo 12:40, Jesucristo dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Eso es una ilustración que como estuvo Jonás 3 días en ese gran pez, Jesús era necesario que después de muerto descendiera a lo más bajo de la tierra a rescatar a las almas que estaban ahí para que asciendan al cielo. La Biblia aclara que el infierno está en el centro de la tierra. En Efesios 4:9 Jesús dijo, ¿y esto que subió? ¿Qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús, después de muerto, antes de ascender al cielo, bajó 3 días a las partes más bajas de la tierra a rescatar, a sacar a esas almas que estaban en esa especie de paraíso para llevarlos al cielo. La Biblia habla que el infierno está en el corazón de la tierra. Nosotros cuando liberamos a los endemoniados, los demonios dicen que se lo quieren llevar solamente sus almas. Solamente quiero tu alma. Dice, solamente déjame llevar su alma al infierno. Ese es el propósito del diablo. Acá también hay otra ilustración en el Antiguo Testamento que habla de la familia de Core, de la tribu de Leví, en Número 16, del 32 al 33. Esta familia, este hombre Core, que Dios lo había sacado de Egipto y lo puso por una persona importante de renombre con su familia, no quería que Moisés y Aarón sean sus líderes, sean sus pastores, sean los ungidos de Dios. Y se empezó a rebelar contra el ungido de Dios y buscó a 250 príncipes, personas importantes, líderes importantes de la congregación en Israel, para rebelarse contra Moisés. Y decían, le fueron a Moisés y a Aarón y le decían, solamente por ustedes habla el Señor, si Dios está en todos lados. Y nos encontramos con personas que dicen así, vienen a la iglesia y dicen, no solamente Dios habla por usted, pastor, por mí habla. Sí, Dios te habla, pero tenés que obedecer a la palabra del Señor, es donde Dios te pone. Y dicen, Dios está en todos lados. Y eso, con esos argumentos fue Core. Con estos 250 líderes, príncipes, consejeros de Israel, se fueron delante de Moisés y Aarón y tuvieron un final trágico. Dice la palabra de Dios que abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a su casa y a todos los hombres de Core y todos sus bienes. Y ellos con todo eso descendieron al Seol y los cubrió la tierra y murieron delante de la congregación. Hay que tener mucho cuidado cuando las personas se quieren levantar contra los líderes
contra los siervos de Dios, contra los ungidos de Dios. Porque en el fondo de la tierra, en el centro de la tierra, hay millones y millones de personas gimiendo y lamentándose por levantarse contra Dios, contra sus ungidos. ¿Me preparas el video? En Marcos, y espéralo ahí, en Marcos 9:46, Jesucristo habla claramente cómo era el infierno y qué hay en el infierno. La Biblia dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Las personas que van a ese lugar, hay gusanos, dice la palabra. Los científicos descubrieron, hay un gusano que le pusieron de nombre Ristria, y de 2,5 metros o más de largo. Y dice que cada persona va a tener gusanos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mire, la corteza terrestre para llegar al medio de la tierra donde está el fuego, hay que traspasar 80 kilómetros. En algunos lugares más fina de la corteza terrestre son 2 kilómetros. Y un científico llamado Asakov y su equipo en Rusia hicieron un descubrimiento. Quisieron penetrar las placas tectónicas de la Tierra. Pusieron un micrófono, rompieron la corteza terrestre y a 14,4 kilómetros de perforación quedó la palanca bailando como loca y sintieron que había fuego ahí. Un horno caliente a 180 grados y dice que pudieron notar que había 1100 grados centígrados. Y entre todo esto dice que pareciera que habían escuchado voces de personas. Dicen que en ese momento calibraron mejor los equipos y descubrieron que no era una voz, eran millones y millones de personas gritando de tormento y gimiendo. En Amos 9:2 dice, aunque cavaran hasta el infierno, el infierno es real. Y ahora lo vamos a ver. 89, en Siberia, en Rusia, un grupo de científicos fueron dirigidos por el doctor Asakov. La idea fue de excavar un agujero lo más profundo para poder escuchar los sonidos de las placas responsables de terremotos. El agujero fue de un total de 14,5 kilómetros de profundidad, con 1100 grados de temperatura en lo más bajo que llegó el agujero. Para escuchar los sonidos, bajaron un micrófono extremadamente resistente al calor y muy bueno para captar los sonidos. El grupo de científicos empezó a escuchar sonidos muy raros. Al parecer no eran las placas, o sino voces que gritaban con sufrimiento. Esto dejó miedo en una gran parte de los científicos, lo cual hizo que se fueran. El resultado fue de encontrar el infierno, donde reina el diablo Satanás, con los demonios, sus ayudantes, y la gente que muere con pecados va ahí y sufre. A continuación usted escuchará el sonido que grabaron los científicos con las voces del infierno. Bien. Impresionante los sonidos, y se puede escuchar bien. En una parte decía culpable, culpable, culpable. En un diario finlandés llamado Amenusastia, este doctor científico que no creía
ni en el cielo, ni en la resurrección. Dice, ahora yo creo en el infierno. No creo en el cielo y en la resurrección, pero sí ahora creo que existe el infierno. Dice, como comunista, no creo en el cielo y la Biblia, pero como científico ahora creo en el infierno. Y estoy absolutamente convencido de que hemos cavado hasta las puertas del infierno. Millones y millones de personas gritando, gimiendo, millones de personas lamentándose. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento. Jesús, cuando habló en Lucas 16, en capítulo 16, versículos 23, 24 y 28, en el versículo 23 decía, el infierno alzó sus ojos estando en tormento, porque estoy atormentado en las llamas. Versículo 24, versículo 28, es un lugar de tormento. El infierno es por la eternidad y es un lugar de tormento. Ninguna película, por más sangrienta que sea, se puede comparar al sufrimiento y al dolor que la persona puede sentir en ese lugar. Las personas que rechazan al Señor, las personas que practican brujería, las personas que tienen imágenes idolátricas, las personas que van de iglesia en iglesia, que no se congregan, las personas que dicen ser cristianos y no obedecen la palabra del Señor, algún día cuando dejen sus cuerpos y su alma vea su cuerpo ahí tieso y no obedecieron al Señor, van a ser arrastrados por espíritus al mismo infierno. Estas personas verán el infierno, olerán el infierno, sentirán el infierno, vivirán el infierno por la eternidad. Esto sobrepasa toda imaginación humana. La Biblia dice, y sigue hablando, en Mateo 8:12, dice que será lloro, pero un lloro eterno. En Mateo 13:42 dice que es lamento. Mateo 13:50, crujir de dientes. Mateo 25:30, tinieblas. Lucas 16:24, llamas. Isaías 33:14, fuego consumidor. Lucas 16:23, tormento. Mateo 25:41, tormento eterno. En una palabra, el infierno es lloro, lamento, crujir de dientes, tiniebla, llamas, fuego consumidor, tormento, tormento eterno. El infierno es eterno. Repita conmigo, el infierno es eterno. El infierno es eterno. Toda persona que deja esta vida pasajera, que estamos viviendo como unos peregrinos, no sabemos cuándo podemos dejar el cuerpo. Se acabó toda esperanza. Toda persona que entra en el infierno pierde toda esperanza. Pasan a ser como un cacho de carne. Y pierde toda esperanza. Donde los gusanos cruzan su cuerpo. Donde son atormentados por demonios. Donde el fuego entra por todo su cuerpo. En Mateo 25:41, Jesús dijo, apártense de mí, maldito, al fuego eterno. Apocalipsis 41, Apocalipsis 14:11, el humo de su tormento desciende por los siglos de los siglos. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche. La gente va a ser atormentada por la eternidad de día y de noche. ¿Qué valdría pasar la eternidad en ese lugar? El orgullo, la arrogancia, la codicia,
un hombre, una mujer, esclavizarse a un hombre, a una mujer, a un trabajo. ¿Qué valdría la eternidad para esa persona? En Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? No se halla en la tierra de los vivientes el valor de un alma. En cualquier momento podemos partir y con el Señor. La decisión es de uno. Deuteronomio 30:19 dice, elige la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Uno todos los días con sus actos está decidiendo. Hay personas que vacilan y juegan con el Señor. Hoy están en la iglesia, mañana no están. Ven el poder de Dios, los milagros. Y son una burla al Señor y al Evangelio. Son una burla como personas. Están llevando todo el tiempo a Jesús a la cruz. Buscame en Marcos 9. Marcos 9. Pásamelo. ¿Te lo crees? Marcos 9. Del 34. Marcos 9, perdón, del 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca es apagado. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto está haciendo una ilustración. Que ¿quién se querrá cortar una pierna o las piernas o sacarse los ojos? Nadie. Pero dice, es mejor que quizás te pueda pasar eso, pero entrar al cielo. Y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La decisión es solamente de uno. Con sus acciones, uno construye su futuro. De modo que la reencarnación no existe. Un día tendremos una cita con la muerte. Tendremos una cita con la muerte. Tu cuerpo quedará tendido ahí. Nuestros cuerpos quedarán tendidos ahí. Y veremos cómo nuestra alma sale de nuestro cuerpo. Pero algunos van a empezar a lamentarse y a gemir y a gritar y a maldecir el día de su nacimiento. Y gritar y gemir y arrepentirse. Y le harán recordar al Señor ese versículo de Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo para que muera por nosotros en la cruz. Y dirán, pero si Dios es amor, no me puede estar pasando esto. Pero el Señor también le va a hacer recordar ese versículo que dice en Juan 3:16. Juan 3:36, perdón. Juan 3:36. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que irá que la ira de Dios está sobre él.
El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Las personas que rechazan al Señor con sus actitudes, que no obedecen la palabra, están llevando a Jesús a la cruz con sus actitudes. Juan 14:21 dice que el que lo ama guarda sus mandamientos. Así como Dios es amor, también es fuego consumidor y es santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Y algún día tendremos ese juicio con Dios y delante del Señor. Y en ese día de la muerte, algunos van a verificar y van a decir, es verdad, hay vida eterna y es verdad, estoy en el infierno o estoy en el cielo. La decisión es totalmente de uno. Vamos a ponernos de pie. Yo creo que ninguna persona diría, yo quiero ir a ese lugar de tormento, a ese lugar, a ese infierno, a ese tormento eterno. Pero lo cierto es que algunos llevan a Jesús a la cruz, cada vez con su hipocresía, sus mentiras, sus arrogancias, con sus críticas y murmuraciones, levantándose contra Dios y contra sus ungidos, desobedeciendo la palabra, pecando deliberadamente y no teniendo respeto por el Señor. La decisión solamente es nuestra de cambiar. Hay personas que han entregado su vida a Dios de palabra, pero no le han entregado totalmente su cuerpo, su alma, su espíritu. No le han entregado sus emociones, sus mañanas, sus tardes, sus noches, su dinero, su casa, su auto. Y al Señor se le tiene que dar la totalidad. Y la decisión es nuestra. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Los que no se entregaron totalmente, de todo corazón al Señor, hoy lo tienen que hacer. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. La decisión es nuestra de vivir eternamente con el Señor o no, o padecer eternamente. Tenés que entregarle toda tu vida al Señor, tu casa, tu familia, tus proyectos. Repita conmigo y diga, Señor Jesús, Señor Jesús, he escuchado de oída he escuchado de oído el infierno. el infierno. Me han hablado, Me han hablado, pero ahora sé pero ahora sé que es un lugar de tormento eterno. que es un lugar de tormento eterno. No quiero estar ahí. No quiero estar ahí. Padre amado, Quiero vivir Quiero vivir por la eternidad por la eternidad con vos, Jesús. con vos, Jesús. Te entrego mi vida, Te entrego mi vida, mi casa, mi casa, mi familia. mi familia. Sálvanos, Sálvanos, Señor. sánanos. Sánanos. Envía tu Espíritu Santo Envía tu Espíritu Santo, Padre, para ayudarnos para ayudarnos a vivir una vida en santidad a vivir una vida en santidad, Señor. por tu amor Por tu amor y tu muerte en la cruz. y tu muerte en la cruz. Hecho fuera de mi vida Echa fuera de mi vida todo pecado. todo pecado. Lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.